Hola a todos, en este video me voy a referir a matemática financiera y va a ser el primero de dos videos porque el tema es extenso. Bueno, les voy a ir presentando un material para poder ir viendo el tema correctamente. Bueno, la matemática financiera es una parte de la matemática que estudia cómo va cambiando el valor del dinero a medida que transcurre el tiempo. Con los conceptos básicos de matemática financiera vamos a estar en condiciones de calcular distintos problemas que presenta el ámbito financiero. Cálculo de deudas, transformación de valores de contado en cuotas, cómo determinar el descuento que hace un banco cuando se le presenta un documento con vencimiento futuro, la aplicación a, por ejemplo, cálculo de proyectos en evaluación económica. Bueno, pero primero vamos a ver los fundamentos. El concepto esencial en matemática financiera es el interés. Para comprender qué significa interés, les doy un ejemplo de algo que los puede orientar. Cuando una persona tiene un inmueble, tiene la oportunidad de habitarlo y lo disfruta de esta manera. Tiene una satisfacción por el bien que posee. Otra alternativa que tiene es permitirle a otro individuo que lo habite. De esta manera le está transfiriendo el poder de satisfacción a un tercero. Esta persona que habita el inmueble va a tener que retribuir de alguna manera al propietario por haberle facilitado el lugar. Bueno, esta retribución se conoce como alquiler. Es el pago que hace el inquilino por utilizar el inmueble del propietario. En los préstamos con dinero, el que posee el dinero tiene el poder de satisfacción inmediata también. Y con ese dinero puede darse un lujo, por ejemplo, comprarse un automóvil, se puede ir de vacaciones, puede pagar un remedio, puede obtener sus alimentos, satisface necesidades del momento. ¿Qué ocurre si ese dinero que tiene se lo facilita a otro, se lo presta? Pierde el poder de satisfacción inmediata y se lo pasa a quien lo recibe. Por lo tanto, el que recibe el préstamo, el deudor, tiene que retribuir al que se lo presta, el acreedor, y esta retribución es lo que se conoce como interés. Entonces el interés es la compensación que paga el deudor al acreedor por haber recibido una cantidad de dinero. El interés tiene distintas variables que lo condicionan. Tenemos el valor del dinero prestado, el valor que se presta en el presente, que lo vamos a identificar con la letra P mayúscula, también se conoce como monto. Depende el interés también del tiempo que transcurra hasta que el deudor devuelva el préstamo, lo simbolizamos con la letra T minúscula. También depende el interés de la tasa de interés, representado con la letra I latina minúscula. Y también depende del sistema de capitalización. La tasa de interés es un valor de referencia que acuerdan deudor y acreedor y que indica qué cantidad de dinero tiene que pagar el deudor al acreedor por cada 100 pesos que recibió en concepto de interés al transcurrir un determinado tiempo.
Por ejemplo, una tasa de interés del 18% anual indica que el acreedor le va a cobrar al deudor por cada 100 pesos que prestó, 18 cada año que pase. Una tasa de interés del 1,7% mensual indica que el deudor va a pagar 1,70 pesos por cada 100 pesos que recibió cada mes que pase. Entonces, la tasa de interés es el valor de referencia que va a permitir calcular el valor del interés. Y también el interés depende del sistema de capitalización. El sistema de capitalización es el método con el cual se calcula el interés. Este sistema puede ser simple o compuesto. La diferencia entre ambos radica en qué se hace con el total de intereses que se va generando cada periodo. En el sistema de capitalización simple, el interés generado en cada periodo se aparta del cálculo, se deja de lado, y la misma cantidad original prestada es la que genera el mismo interés el periodo siguiente. Este interés se vuelve a apartar, la misma cantidad original genera el mismo interés el periodo siguiente, y así sucesivamente. En cambio, en el sistema compuesto, el interés generado en el primer periodo se agrega al capital original y ambos generan un interés mayor en el segundo periodo. Este interés generado en el segundo periodo se acumula con todo lo que se había generado antes, el capital y el interés del primer periodo, y generan un interés mayor. Este interés mayor se vuelve a acumular a todo lo anterior, va a generar un interés mayor en el periodo siguiente y así sucesivamente. Para que tengan una imagen, es como una bola de nieve que viene cayendo por la ladera de una montaña nevada. Cada vuelta que da va a pegar una cierta cantidad de nieve, que la va a hacer más grande. La próxima rueda que da en la caída va a pegar mayor cantidad de nieve y la va a hacer más grande. Y así, a medida que va cayendo, la bola se va agrandando y cada vez pega más nieve. Esto que va pegando nuevo es el interés. Lo vamos a ver cómo se calcula el interés con el sistema de capitalización simple. Y lo vamos a ver a través de un ejemplo. Una persona le presta a otra 145.000 pesos, pactan capitalización simple y una tasa de interés del 18,3% bimestral. El plazo de entrega es 175 días. Bien, entonces acá tenemos que calcular el interés, que lo vamos a representar con la letra I mayúscula. Conocemos el monto prestado, conocemos P, conocemos la tasa de interés y conocemos el tiempo del préstamo. Partimos para hacer el cálculo del valor referencial, que es la tasa de interés. Y como dijimos recién, lo que indica es cada 100 pesos cuánto tiene que pagar el deudor. Entonces planteamos esto. De cada 100 pesos que va a recibir el deudor va a tener que pagar 18,30. Como no recibió 100, sino que recibió 145.000, lo que va a tener que pagar va a ser una cantidad mayor. Y lo calculamos por regla de 3 simple. 145.000 por 18,30 dividido 100. Y obtenemos el valor, 26.535. Este es el valor que va a tener que pagar el deudor por cada bimestre que transcurra. Porque esto es lo que establecía la tasa de interés por bimestre. Volvemos a plantear, en un bimestre va a tener que pagar esta cantidad, 26.535. Pero lo que nosotros queremos conocer es en 175 días cuánto va a tener que pagar. Entonces, planteamos la regla de 3 simple, nuevamente, 175 por 26.535 dividido un bimestre. Y acá tenemos
un inconveniente, no coinciden las unidades de tiempo. Para resolver esto, podemos multiplicar por una fracción equivalente. Una fracción equivalente es una razón donde numerador y denominador son equivalentes, tienen el mismo valor, por lo tanto su cociente vale 1. Si multiplicamos por algo que vale 1, no altera el valor anterior, por lo tanto es válido multiplicar por una fracción equivalente. Y la vamos a elegir para que aparezcan bimestres y días. Un bimestre es lo mismo que 60 días. Al multiplicar por esta fracción, eliminamos los días, eliminamos bimestre, y nos va a quedar el valor en pesos. Y así tenemos el interés, que dijimos que lo representamos con la letra I mayúscula, que va a tener que pagar esta persona por el préstamo recibido a los 175 días. Lo veamos para generalizar qué fue lo que hicimos. En primer lugar, multiplicamos la cantidad prestada, 145.000, por 18,3 dividido 100, que es la tasa de interés. Multiplicamos P por I. Y obtuvimos 26.535. Entonces, estos 26.535, P por I, luego lo multiplicamos por el tiempo transcurrido, T. Pero como no coincidía con el valor temporal de la tasa de interés, tuvimos que multiplicar por una fracción equivalente. El tiempo por esta fracción equivalente nos da el número de periodos, es decir, la cantidad de tiempo referida a la unidad de tiempo de la tasa de interés. Si 175 dividido 60 es la cantidad de bimestres que transcurrieron. Entonces, de esa manera pudimos obtener el interés, multiplicando P por I por N. N es el número de periodos. El tiempo transcurrido en unidades de la tasa de interés. Entonces, la expresión general para calcular interés es P por I por N. Monto prestado por tasa de interés por número de periodos. Si queremos calcular la cantidad total que recibe el acreedor, si el préstamo que realizó más el adicionado de interés, reemplazando el interés por la expresión de cálculo que vimos recién, P por I por N, podemos determinar que el monto futuro, o el monto que va a recibir el acreedor, o que va a pagar el deudor, sacando factor común P, es P por 1 más I por N. Entonces, con capitalización simple, si queremos calcular un valor futuro, tenemos esta expresión de cálculo. Si queremos calcular el valor presente, conociendo el valor futuro, despejamos P de esta expresión. Vemos un ejemplo para que quede más claro. Acá lo que tenemos que averiguar es la tasa de interés que se aplica a un préstamo con capitalización simple si el acreedor recibió 50% más de lo que prestó, luego de transcurrir 416 días. Entonces acá sabemos que el monto final, F, es el 50% más que P. Es decir, que F es 1,5 por P. Y conocemos el tiempo. Lo que tenemos que despejar entonces es la tasa de interés. Despejamos de esta expresión. Pasamos dividiendo P, restamos 1, quedaría F dividido P menos 1, y por último pasamos dividiendo N. Y quedaría la expresión del cálculo de la tasa de interés de esta manera. Lo reemplazamos por los datos. Dijimos que F era 1,5 veces el valor prestado. Dividimos por P, restamos 1, y dividimos por el tiempo. Es como queremos calcular la tasa de interés anual, transformamos estos días en años. Un año es equivalente a 360 días. Resolvemos y obtenemos el valor de la tasa de interés, 0,433 por año.
Es habitual expresar la tasa de interés en porcentaje. Entonces lo podemos escribir el resultado como 43,3% anual. Multiplicamos por 100 el valor anterior. Ahora pasamos a capitalización compuesta, que es más compleja. Acá tenemos un eje temporal, donde vamos a representar distintos momentos en el tiempo, o periodos. El periodo 0, el 1, el 2, el 3, el 4, pueden ser meses, años, bimestres, semestres, etc. Bueno, en el momento 0, en el presente, vamos a tener la cantidad P. El monto P que el acreedor presta. ¿Qué cantidad vamos a acumular en el periodo 1? En el periodo 1 vamos a tener la cantidad prestada más el interés que se genere en este primer periodo. ¿Cómo vamos a calcular este interés? Multiplicando P por I por N, el monto original, P por la tasa de interés, por un periodo transcurrido. Entonces acá vemos que si queremos calcular lo acumulado en el periodo 1, lo que sería el F, sumamos el monto original más el interés de este primer periodo. Y dijimos que el interés lo calculamos multiplicando P por I por un periodo. Sacamos factor común P, que es el factor que se repite, y nos queda que el monto acumulado en el periodo 1 sería P por 1 más I. Ahora vamos a sumar un nuevo periodo. A este valor acumulado el 1 le vamos a agregar el interés generado en el segundo periodo. Monto hasta el periodo 1 más el interés en el periodo 2. ¿Cómo calculamos este nuevo interés? Multiplicando la cantidad que lo genera, que sería P por 1 más I, por la tasa de interés por un periodo transcurrido. Acá el factor que se repite es P por 1 más I, lo sacamos como común. Del primer término nos queda 1 como factor, del segundo I. Entonces nos queda P por 1 más I, que multiplica a 1 más I. 1 más I por 1 más I, lo podemos escribir como 1 más I al cuadrado. Entonces, en el periodo 2 vamos a acumular P por 1 más I al cuadrado. Vamos a ver cuánto acumulamos en el periodo 3. Para hacer el cálculo, partimos de lo acumulado en el periodo 2 y le vamos a agregar el interés que se genere en este nuevo periodo. Este interés I sub 3 va a ser el monto acumulado hasta el periodo 2, P por 1 más I al cuadrado, por la tasa de interés por un periodo. Acá nuevamente, el factor que se repite es P por 1 más I al cuadrado, lo sacamos como común, y nos queda en el primer término 1, y el factor en el segundo término I. 1 más I al cuadrado por 1 más I es 1 más I al cubo. De potencias que se multiplican, suman el valor de los exponentes. Bueno, y así podríamos seguir en el periodo 4, en el periodo 5, pero vemos que ya hay una regularidad. Acá tenemos escritos los valores que se van acumulando en cada periodo. Vemos que hay una regularidad. Siempre aparece el monto prestado P en cualquiera de los periodos, multiplica por 1 más I, todos multiplican por 1 más I, y lo que va cambiando es el valor del exponente, que coincide con la cantidad de periodos. Por lo tanto, podemos escribir una fórmula general para calcular el valor futuro con capitalización compuesta, como P por 1 más I elevado a la cantidad de periodos que transcurran. Hay cuestiones que son importantísimas considerar, ¿sí? Y esto hay que recordarlo especialmente. La capitalización compuesta es la que se utiliza comercialmente. Por lo tanto, no hay que aclarar
cuando se resuelve un problema, cuando uno tiene que hacer algún cálculo, siempre tiene que tener en cuenta que se va a tratar de capitalización compuesta, porque es la que se utiliza comercialmente. Si se trata de capitalización simple, ahí sí hay que aclarar que es este tipo de capitalización. Si no, no hace falta. Como vimos, la expresión de cálculo es una función exponencial. En la función exponencial, el error se propaga rápidamente. Es decir, que si nosotros aproximamos o redondeamos algunos de los datos con los que contamos, vamos a cometer un error grande en el cálculo. Esto nos indica que no hay que aproximar, no hay que redondear los valores. Si tenemos, por ejemplo, una tasa de interés de 1,6 periódico, no tenemos que poner en el cálculo 1,6 o 1,7 o 1,66, sino todos los decimales que admita la calculadora o el instrumento de cálculo. Si no, vamos a cometer un error. Entonces, otro tip para la utilización de capitalización compuesta es no aproximar los datos, utilizar todos los decimales que admita la calculadora. Y también tenemos que considerar que el periodo de capitalización normal, común, es el mes. El periodo de capitalización es el tiempo que pasa para hacer el cálculo de interés. Entonces no es lo mismo hacer el cálculo una vez por mes que hacerlo una vez por semestre, una vez por año o una vez por día. Los valores van a ser diferentes, porque cuanto más frecuente es el cálculo, más van a crecer los intereses al repetirse el cálculo. Entonces es importante fijar un periodo de capitalización, que en este caso es el mes. Cuando se hagan todos los cálculos va a haber que transformar el tiempo en meses, la tasa de interés a mensual, cualquiera sea el valor que se dé como referencia. Podemos tener una tasa de interés bimestral, semestral, anual, no importa, lo tenemos que transformar a mensual. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Acá nos pide calcular qué monto de dinero se colocó a plazo fijo 178 días atrás, si hoy se retiraron 198.200. Tenemos como dato la tasa de interés, 26,5%, nominal anual o anual. Más tarde, o en el próximo video, les voy a explicar la diferencia de tasas, por qué nominal. Bien, entonces, para no desviarnos de lo que tenemos que calcular ahora, lo que tenemos que calcular es P, el monto original, que luego de 178 días se transformó en F, que serían 198.200. Entonces, de la expresión que dedujimos recién, despejamos P. Pasamos dividiendo a F, 1 más I a la N. Reemplazamos por los datos que tenemos, F 198.200, 1 más la tasa de interés, 26,5%, lo mismo que 26,5 dividido 100, o 0,265. Como la tenemos en años, la transformamos a mensual, multiplicando por el factor de conversión, un año, 12 meses. Y el exponente, que va a ser el tiempo, lo tenemos en días, también lo transformamos a meses. Un mes es equivalente a 30 días. Siempre recordar que para hacer las transformaciones rige un mes equivalente a 30 días, un bimestre equivalente a 60 días o 2 meses, un trimestre 3 meses o 90 días, un semestre 6 meses o 180 días, un año 12 meses, 2 semestres, 360 días.
Bueno, terminamos con el cálculo y obtenemos el valor que esta persona depositó a plazo fijo, 174.107,80. Luego de 178 días se transformaron en 198.200, con una tasa de interés del 26,5% anual. Ahora vamos a ver lo que es el descuento o actualización. Es una operación financiera muy utilizada que consiste en intercambiar un documento que tiene vencimiento futuro por dinero, por efectivo. El que entrega el documento va a soportar un descuento, un interés. Por ejemplo, una persona tiene un cheque de pago diferido que vence dentro de 170 días, para no esperar a esta fecha y cobrarlo, puede concurrir a un banco donde sea cliente, a una mesa de dinero, y intercambiarlo por dinero. Lógicamente, el que da el dinero no le va a entregar el valor total del documento, sino que le va a hacer una deducción, le cobra un interés, es lo que se llama un descuento. ¿Cómo calculamos este descuento? El descuento va a ser el monto del documento, que sería F, el valor futuro que vamos a tener, menos el valor que recibe en mano quien entrega el documento. Entonces el descuento es F menos P. Dijimos que el valor presente con capitalización compuesta lo calculamos dividiendo F por 1 más I a la N. Es el cálculo que hicimos en el ejemplo anterior. Entonces el descuento va a ser F menos F dividido 1 más I a la N. Sacando factor común F, tenemos la expresión de cálculo del descuento. F por 1 menos 1 más I a la menos N. 1 más I a la menos N es lo mismo que 1 dividido 1 más I a la N, que sería lo que queda en el segundo término. Bien, entonces sabemos cómo calcular el descuento que va a recibir una persona que vende un documento. Hacemos un ejemplo para aplicar esto que vimos recién. ¿Cuál fue el importe que recibió una persona que entregó un cheque de pago diferido, si al actualizarlo recibió un descuento de 12.700 a 139 días del vencimiento y con una tasa de interés del 75% anual? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que calcular? P, lo que recibió la persona que entregó el documento. ¿Qué es lo que conocemos? D, el descuento. Entonces, si conocemos el descuento de esta expresión, podemos despejar F, porque todo lo demás es conocido. Conocemos la tasa de interés, conocemos el tiempo. Entonces, conociendo F, podemos calcular P, restándole a F el valor del descuento. Entonces, en primer lugar, tendríamos que calcular F, que lo despejamos de esta expresión, le restamos D y vamos a tener P. Reemplazamos por los datos, el descuento dijimos que era 12.700, dividido por 1 menos 1 más la tasa de interés, 0,75 por año. Para pasarlo a meses dividimos por 12, y el exponente sería a la menos 139, pero como lo tenemos en días, dividimos por 30 para pasarlo a mes. Bueno, una vez que tenemos todos los datos reemplazados, operamos y obtenemos el resultado. En este caso, el valor que va a recibir en mano la persona que presentó el cheque de pago diferido es 39.159,70. Le hicieron un descuento importante, 12.700.
Y fíjense que la tasa de interés es elevada. Pasamos a ver un tema muy sencillo que es diagramas de flujo, pero algo tan sencillo luego va a tener una aplicación importante cuando haya que realizar cálculos más complejos. El diagrama de flujo es una representación gráfica de cantidades de dinero en un eje del tiempo. Y para representar estas cantidades de dinero, elegimos una escala conveniente. Acá tenemos, por caso, 10.000 pesos, 1 centímetro. Entonces vamos a representar las cantidades de dinero con segmentos verticales o vectores, por encima del eje temporal ingresos de dinero, por debajo salidas o egresos de dinero. Entonces depende de la longitud del segmento, vamos a tener representada la cantidad de dinero, y en el eje del tiempo vamos a tener los periodos. Entonces vamos a ver un ejemplo. Acá en el momento 0, en el momento 2 y en el momento 3 tenemos flujos monetarios. En el periodo 0 tenemos un egreso de dinero. Y como vemos que son 2 centímetros, cada marquita de esta es 1 centímetro, tenemos una colocación de dinero o una salida de dinero, un pago de 20.000. Y en el periodo 2 tenemos un ingreso de 15.000, un segmento y medio, y en el periodo 3 otro ingreso de 15.000. Es una representación sencilla. Pasamos ahora a ver serie uniforme. Una serie uniforme está constituida por flujos monetarios constantes, todos del mismo valor, en forma ininterrumpida, desde el primero hasta el último periodo, aplicando siempre la misma tasa de interés. Acá tenemos entonces un eje en el tiempo, dividido en periodos, y vamos a representar flujos monetarios. Entonces acá tendríamos una serie uniforme. ¿Por qué? Porque tenemos flujos constantes, todos de valor A, desde el primero hasta el último periodo, en forma ininterrumpida. En todos los periodos hay un flujo monetario. Imagínense, para tener una aplicación práctica, que están depositando dinero a plazo fijo, siempre el mismo monto cada mes. De lo que reciben por su trabajo, cada mes van al banco y depositan el primer día del mes la misma cantidad de dinero. Entonces constituyen una serie uniforme. Bueno, después de n periodos, después de cierto tiempo, por ejemplo, después de 5 años, haciendo estos depósitos mensuales, todos del mismo valor, ¿cuánto vamos a reunir? Vamos a reunir una cantidad F. Esta cantidad F sería el valor futuro de la serie uniforme. ¿Cómo lo calculamos, este valor futuro? Y no podemos hacer, como muchos creen rápidamente, multiplicar el valor que depositamos A por la cantidad de meses depositados. A por N no nos daría el valor de la serie uniforme. ¿Por qué? Porque estamos desconociendo el interés. En cada periodo, cada depósito efectuado va a ir creciendo con el tiempo. Por lo tanto, este primer depósito se va a transformar en una cantidad mucho mayor cuando llega el periodo N. El segundo periodo también se va a transformar en una cantidad mayor, aunque un poco menor que la del primero, porque pasó menos tiempo para multiplicarse. Y así cada flujo se va a transformar en una cantidad mayor a futuro. Entonces podríamos calcular esta cantidad futura de una serie uniforme sumando
los valores futuros de cada flujo monetario. Entonces, para el primero, tendríamos A por 1 más I a la n menos 1. ¿De dónde surge esta expresión? Del cálculo del valor futuro para capitalización compuesta. Era P por 1 más I a la n. En lugar de tener P, lo llamamos A al monto depositado. Multiplicamos por 1 más I y tenemos que elevar a la cantidad de periodos. Como no arranca en 0, sino en 1, al llegar a n habrá transcurrido n menos un periodo. Para el segundo depósito vamos a tener igual el mismo monto depositado por 1 más I y ahora transcurre un periodo menos, n menos 2. Y así para cada flujo depositado vamos a ir elevando la cantidad de periodos que van transcurriendo. Y acá seguimos. Por ejemplo, si les decía en 5 años cuánto vamos a juntar, tendríamos 60 términos. O sea, acá seguiría una cantidad importante. Y tomamos los últimos 3. En el tercer término antes de finalizar, pasan 2 periodos hasta el final. En el segundo término, que sería el anteúltimo flujo, pasa un periodo. Y el último flujo, que está en el periodo n, está justo en el momento donde vamos a calcular f, por lo tanto no pasa ningún periodo. Sería, igualmente, si respetamos la expresión de cálculo, por 1 más i elevado a la 0. 1 más i a la 0 nos da 1. A por 1 nos da A. Por lo tanto, también queda A. Bueno, si, como en el caso que les mencionaba, tenemos 5 años, tendríamos que calcular 60 términos. Si son 20 años, tendríamos que calcular 240 términos. Entonces, nos pasaríamos el día calculando. Para poder encontrar una expresión más sencilla de cálculo, tenemos que operar matemáticamente. Bueno, lo primero que hacemos a esta expresión es multiplicarla miembro a miembro por 1 más i. Vamos a multiplicar f por 1 más i y toda esta suma de términos por 1 más i. En el primer caso nos queda f por 1 más i, y en el segundo vamos a multiplicar 1 más i por cada uno de los términos. Vamos a aplicar distributivo. Al multiplicar 1 más i por el primer término, nos va a quedar un producto de potencias que tienen la misma base. Entonces se suman los exponentes. Nos quedaría 1 más n menos 1. 1 menos 1 se eliminan y nos queda a la n. En el segundo término multiplicaríamos 1 más i por 1 más i a la n menos 2. También nos queda multiplicando las potencias igual base, sumamos los exponentes. N menos 2 más 1, nos quedaría n menos 1. Y así vamos multiplicando 1 más i por cada uno de los términos. En este, después de los puntos suspensivos, al multiplicar por 1 más i nos quedaría al cubo. El anteúltimo nos quedaría al cuadrado y el último multiplica por 1 más i. Bueno, por ahora no redujimos nada el cálculo. Vamos a hacer una nueva operación. Entonces, tenemos acá dos expresiones. Lo que vamos a hacer ahora es restar miembro a miembro la expresión 2 menos la expresión 1. Y restar miembro a miembro significa tratar el primer miembro como una resta y todo el segundo restamos a todo el segundo término de la primera expresión. Entonces nos quedaría en el primer miembro f por 1 más i menos f. Y en el segundo nos quedarían todos estos términos restados a todos estos términos de la expresión 1. Pero vemos que el segundo término de esta expresión 2 es exactamente el mismo que el primero de la 1. El tercero es exactamente el segundo de la 1. El cuarto es igual al tercero. El 1 es igual al anterior. Este es igual a este es igual a este. Entonces se van eliminando al restarlos. Nos queda el primero, que no tiene ninguno, y resta finalmente A.
Acá hacemos distributiva, nos va a quedar F por I, menos F menos F se eliminan, y nos queda F por I. Y en el segundo miembro sacamos factor común A. Nos queda A multiplicado por 1 más I a la n menos 1. Finalmente despejamos F pasando y dividiendo. Y así nos queda la expresión de cálculo del valor futuro para una serie uniforme. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de aplicación. Acá tenemos que queremos reunir una cantidad de 1.200.000 luego de 5 años. ¿Qué cantidad tenemos que depositar cada mes? Con una tasa de interés del 12,8% anual para llegar a esta cantidad. Entonces lo que nosotros tenemos que calcular es el valor de la cuota, el valor de A. Lo despejamos de la expresión que calculamos recién. Esta es la expresión que dedujimos recién. Lo que vamos a hacer es despejar el valor de A. Y pasa multiplicando a F, y todo lo que multiplica A pasa dividiendo. Entonces nos queda para calcular A esta expresión. Ahora reemplazamos por los datos que disponemos. F es 1.200.000 y el 0,128 dividido 12, porque la transformamos a mensual. Y el tiempo serían 5 años. 5 años lo transformamos a meses, serían 60 meses. Entonces reemplazamos por todos los datos y así podemos obtener el valor de la cuota, lo que hay que depositar cada mes para reunir 1.200.000 luego de 5 años. Para ser millonarios, tener 1.000.000 de pesos, tendríamos que depositar 14.381 cada mes, siempre y cuando la tasa de interés sea del 12,8% anual y no cambie. Bien, hasta acá llegamos con la primera parte de matemática financiera. En el video siguiente vamos a redondear el tema.